Quisiera que fuéramos esta noche al capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a estar leyendo en el capítulo número 1. Y vamos a leer del verso 11 al verso 13. Verso 11 al verso 13. Quiero que ubiquemos ahí, yo sé que ya va a aparecer en pantalla. Usted puede leerlo donde más cómodo le parezca, pero me interesa que usted también tenga en su Biblia ir haciendo algunas anotaciones. Dice así la palabra del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué importante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Jesús, qué hermoso es esto. Queremos, hermano, compartir con usted esta noche este pasaje de la Escritura donde nos muestra quizá una de las principales características que identifican al Hijo de Dios. Todos nos preguntamos realmente cuál es la característica principal para ser un verdadero hijo de Dios. Si usted platica en calle, todo el mundo dice que es hijo de Dios. Y lo que sucede, y eso es lo que quiero hoy, que podamos marcar la diferencia entre un hijo de Dios y una criatura de Dios. Todos, absolutamente todos, somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por la mano poderosa de Dios. Por eso cuando a veces estamos evangelizando o estamos compartiendo con alguien, hermano, no hayamos que hacer porque por identificarse con una religión diferente a la que nosotros profesamos, ellos dicen, entonces quiere decir que yo no soy hijo de Dios. Y lo que sucede, hermano, es que todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por la mano poderosa de Dios. Pero hay un proceso, hermano, para poder ser llamado hijo de Dios. El Señor Jesús utiliza como un ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, fue el pueblo escogido por Dios, el pueblo seleccionado por Dios. Es más, Dios mismo le dice a ese pueblo, vosotros sois el pueblo escogido de Dios, el real sacerdocio, la gente santa. Pero sucede algo cuando el Señor Jesús viene a la tierra. Déjeme decirle algo. El Señor Jesús es, hermano, en esencia, la persona de Dios. O sea, Dios vino a esta tierra, pero vino en la persona de Jesucristo. Vino para que el pueblo lo identificara. Había en todo el Antiguo Testamento, hermano, la promesa que un día aparecería el Mesías. El pueblo de Israel conoce, hermano, o identifica
a Jesús como el Mesías, el Dios hecho carne, el Dios, hermano, que vino a este mundo siendo 100% hombre y 100% Dios. Pero, hermano, para poder identificarlo como Dios, tenía, hermano, que tener una revelación del Espíritu Santo. Esa revelación del Espíritu Santo era la que iba a abrir los ojos del entendimiento de las personas. Muchos lo vieron, pocos lo conocieron. Pero entonces vamos a ver ahora lo que sucede. Dice que el Señor Jesús viene a lo suyo. Él viene porque había una promesa de parte de Dios que Él iba a venir y que se iba a identificar con su pueblo. Sin embargo, dice la Biblia que los suyos no le recibieron. Sencillamente, hermano, hay una confusión en el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos identificaban, y es lo que marca la Biblia, las dos venidas del Señor Jesús. Una de ellas, dice el profeta, que iba a venir manso y humilde, montado sobre un pollino, sobre una asna, iba a entrar a Jerusalén. Y luego dice en Apocalipsis que también vendría, hermano, montado sobre un caballo blanco, con todo, hermano, con toda la intención de liberar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud. Eso provocó una confusión dentro de los rabinos, dentro de los exégetas bíblicos, hermano, porque creyeron que en el tiempo que ellos lo estaban esperando, ellos estaban siendo esclavizados por el Imperio Romano. El Imperio Romano había tomado el control de todo el mundo conocido. Y el pueblo de Israel no era la excepción, estaba, hermano, sumergido bajo el dominio del imperio. Entonces ellos, hermano, anhelaban que el Señor viniera y los libertara. Y ellos confundieron, hermano, la venida, y ellos esperaban que apareciera el Mesías, hermano, montado en el caballo blanco con toda la autoridad del cielo y los liberara de la esclavitud romana. Cuando Jesús viene, hermano, viene y presenta que primero hay que ser libertados de la esclavitud del pecado. El pecado, hermano, nos esclaviza. El pecado nos impide que seamos libres. El pecado nos ata. Y hermanos, nos roba la libertad que Jesús vino a comprar por nosotros. Entonces no era tanto el ser liberados físicamente, era importante ser liberados espiritualmente. Y eso es lo, hermano, maravilloso que encontramos en la Biblia, que mucha gente, hermano, aunque camina aparentemente libre, no es totalmente libre, sino que es un esclavo del pecado. Y mientras seamos esclavos del pecado, el diablo, que el Señor lo reprenda, es quien gobierna nuestras vidas. Y por eso dice que Israel confundió eso. Jesús empezó a presentarse como el Hijo de Dios. Empezó a hablar de la libertad del pecado, empezó a decirles, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos dicen, ¿cómo es posible si nosotros somos libres? Y el Señor le dice, no, ustedes son esclavos del pecado.
y empieza hermano, a crearse una tremenda controversia, al grado, hermano, que Jesús, en lugar de tener a su favor a su pueblo, podemos decir, al pueblo de Israel, se lo echa en contra. Y al echárselo en contra, hermano, es candidato práctico para la muerte, y la muerte más cruel que se encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Porque, hermano, es declarado un hereje, es declarado alguien que está rompiendo las normas que ellos creían que eran las que Dios había enseñado. Entonces, cuando eso sucede, el Señor abre, hermano, o se nos abre a nosotros un paréntesis. Dice la Biblia que esa ceguera que llegó al pueblo judío llegó por la misma misericordia de Dios, porque mientras la ceguera llegó a Israel, a nosotros los gentiles se nos abrió la puerta de la gracia. Usted y yo somos declarados en la Biblia gentiles, gente inmunda para los judíos, gente sin esperanza, gente sin oportunidad. Pero mire qué lindo, hermano, este pasaje nos lo dice, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios. Entonces las criaturas de Dios, hermano, se quedan en un lugar mientras empieza a darse un proceso, hermano, y el proceso que se puede dar acá es lo que dice este verso. Dice el verso 13, que los cuales no son engendrados por sangre ni por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Eso quiere decir que hay dos clases de engendramientos. Un día usted y yo fuimos engendrados por la absoluta voluntad de nuestros padres. Usted y yo, hermano, déjeme decirle así, somos el producto de un momento de los más felices de nuestros padres. En ese momento, ellos dispusieron que usted y yo íbamos a venir a este mundo. Somos la voluntad de nuestros padres. Por eso usted no le puede decir a su hijo, fíjate que nosotros no queríamos que vinieras. Nosotros tenemos 4 hijos, le cuento ya, usted lo sabe. Pero siempre el último nos ha preguntado, ¿y por qué escogieron ustedes que yo fuera el último? Y él nos dice que de apretarte por poco y no vengo. Mire, qué tremendo. Entonces nosotros le dijimos, nosotros dispusimos que tú fueras el último, pero es uno de los más altos. Y de todas maneras yo le digo, qué hermoso es que estás acá. Sí, me dice, pero por poquito, Ismael, les escapo, no hubiera yo venido. Porque ellos, ninguno de nosotros hubiese nacido si papá y mamá no se ponen de acuerdo. Y entonces eso es, nos engendraron para venir a este mundo. Pero déjeme decirle algo, el mundo formado por todos los habitantes, Dios dispuso que los que creyeran en Cristo y que los que creyeran en su nombre, a esos se les iba a dar la facultad de ser llamados hijos de Dios. Y esos iban a tener un proceso, iban a ser engendrados por la soberana voluntad de Dios. Imagínense, ahí ya no interviene la voluntad humana, ahí interviene la voluntad de Dios, y en la Biblia se le conoce como el nuevo nacimiento. De tal manera que yo puedo decirle esta noche que los hijos de Dios hemos nacido 2 veces.
cuando por la voluntad de nuestros padres nosotros vinimos a este mundo. Pero nacimos de nuevo cuando Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, hermano, por su soberana voluntad, nos engendró para ser llamados hijos de Dios. Eso es interesante. Eso es algo que tenemos que saber. Porque cuando estemos platicando con alguien, no es asunto de entrar en controversia, ¿saben? Es asunto de decirle, mire, el Hijo de Dios tiene una diferencia, es que nace 2 veces y muere una sola vez. El que no nace 2 veces, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere una sola vez. La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Eso es para los cristianos. Los que no son cristianos morirán el día que tengan que morir físicamente y ya están muertos espiritualmente. La Biblia dice en la carta a los Efesios, si usted me ayuda, buscamos el verso, yo creo que estaba en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Dice que cuando Cristo llegó a nuestra vida, usted y yo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire qué tremendo. Aquí está, mire, Efesios capítulo 2, verso 1. Quiero que lo lea, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso quiere decir que la gente que usted ve en el mundo caminando y que la ve usted, hermano, haciendo todos sus ritos, todo lo que conlleva su actividad, pero para Dios esa persona está muerta en delitos y pecados. Fíjese esto, hermano, cuando Dios habló a la primer pareja de nuestros padres en el huerto del Edén, Él les dijo: el día que de esta fruta ustedes coman, de cierto morirán. El diablo le dice: no, eso no es cierto. Ustedes no van a morir, ustedes van a seguir caminando, ustedes van a seguir activando, su vida activa va a continuar. Sí, pero separados de Dios. Por eso fue tan interesante que después de haber comido la fruta, dice que se les abrieron los ojos y se vieron que estaban desnudos. Oyeron la voz de Dios en el huerto y le dijeron: oí tu voz en el huerto, pero tuve miedo porque estaba desnudo. Y el Señor le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? El diablo, hermano, por medio del pecado, viene a alejarnos de la presencia del Señor. Y cuando nosotros, hermano, caemos en pecado, una de las cosas es: empieza a dominarnos un espíritu de vergüenza. Ay, es que me da vergüenza ir a la iglesia. ¿Qué dirán los hermanos? Hermano, el qué dirán, eso olvídelo. ¿Qué dirá Dios de lo que hiciste? La gente cuando peca, hermano, lo que hace es esconderse, que ya no lo miren a uno, o sencillamente hasta le da vergüenza que lo saluden. Y por eso, cuando usted vea a alguien que se avergüenza, hermano, en la cara de todo, mejor si fuera en el mercado, diga: adiós, hermana, o adiós, hermano, para que se avergüence de veras y para que se dé cuenta, hermano, de que el pecado lo que hace es separarnos de la presencia del Señor, y esa separación se llama muerte. La palabra muerte quiere decir separación. Un día nosotros vamos a morir porque nos vamos a separar de este cuerpo, pero, hermano, estaremos vivos en la presencia del Señor. Entonces, cuando hay acá un engendramiento, es algo increíble, hermano, porque si usted estudia la palabra, hermano, en griego, la palabra engendrar, en el griego quiere decir esperma.
O sea, un esperma. Lo único que es un esperma de Dios, el que se incrustó en nosotros. Y por eso ahora usted es una nueva criatura. Y por eso dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay algo tan interesante, entonces, hay, hermano, una creación de Dios. Déjeme decirle la otra cosa por la cual nosotros nos identificamos como hijos de Dios. La Biblia dice, hermano, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23, que nosotros, hermano, nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. Nos componemos de 3 partes, todos. Pero cuando ya nos identificamos con el Señor, ya nos componemos de 4 cosas. Nos componemos, hermano, de cuerpo, de alma y espíritu. Y pasamos a ser el templo y la morada de Dios en espíritu. Si usted me acompaña, quiero que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 3, verso 16. Ahí va a encontrar usted que dice: y no sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora miren qué interesante. Aquí está, ya en pantalla. Dice: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora miren qué interesante. Hermano, usted y yo pasamos a convertirnos, hermano, en el templo del Señor. Cuando hablamos de templo, hermano, déjeme decirle algo. Estamos hablando acerca de la casa del Señor, donde Él habita. La Biblia dice allá en el primer libro de los Reyes que cuando Salomón consagraba el templo, le dijo: es cierto, Señor, que tú no habitas en casa hecha de manos. Tú habitas en una casa que no es hecha de manos. Yo le pregunto, ¿quién hizo su cuerpo? ¿Quién formó su cuerpo? Nuestro cuerpo es la casa de Dios, porque es una casa no hecha de manos. Es algo que Dios formó, que todavía no lo explica. Es increíble, pero nuestro cuerpo empieza a formarse como algo gelatinoso en el vientre de nuestra madre. Y sabe que dice la Biblia, no sé si es en el libro de Eclesiastés, pero dice así: así como ignoras cómo se forman los huesos del bebé en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios. Hermano, la obra de Dios es un misterio. Y el misterio es que si no viene a nosotros una revelación del Espíritu Santo, nosotros podemos creer que estamos bien. Y por eso usted encuentra la mayoría de gente: pero yo me siento bien. Sí se siente bien, pero no está bien, porque la Biblia lo dice, y todo lo que es contrario a la Biblia es diferente. Mire, aquí está, es Eclesiastés 11:5. Nadie sabe, nadie, cómo se forman los huesos. Hermano, tomas agua primero, después gelatinoso, y de ahí van apareciendo los huesitos tan elásticos. Usted sabe que a los bebecitos se les puede doblar los huesitos sin ningún problema. Pero poco a poco, ahorita que nosotros que tenemos ya más de 60, no solo se nos doblan, se nos hacen pedazos, porque poco a poco ya
se maduraron. Pero déjame decirle, entonces el Hijo de Dios pasa a ser templo de Dios. Y oiga bien, hermano, me llama tremendamente la atención. Estaba buscando mi Biblia porque quería leerle un verso. Dice, si me hace el favor, volvemos a 1 de Corintios, capítulo 3, verso 16. Quiero que veamos lo que el apóstol Pablo dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga esto, yo le voy a hacer una pregunta. Honestamente, hermano, con toda la verdad, ¿cuántos se consideran aquí hijos de Dios que han nacido de nuevo? Amén. Amén. Ahora óigame, eso quiere decir que usted se ha convertido en templo y morada del Espíritu Santo. Su cuerpo, déjeme decir, ya no le pertenece a usted, le pertenece al que lo posee y le pertenece al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, déjeme decirle algo. Dice, leamos, o pónganos ahí, hermanita, por favor, el verso 17. Estamos leyendo el verso 16. Quiero que leamos el verso 17. Dice ahí, hermano, el verso 17 es el que nos va a interesar ahorita, de 1 de Corintios 3. Mientras aparece, ya está. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 17? Lea el verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, no sé si usted se atreve esta noche por la fe a decir amén. No tan fuerte. Cuando dicen amén. Amén. Ahora, pensemos un momento. ¿Cómo destruimos el cuerpo? Amén. ¿Sabe usted por qué es tan delicada la fornicación en los hijos de Dios? ¿O el adulterio? Porque la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso, hermano, tenemos que estar clamando, pero clamando a gritos, porque sabemos que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted no se imagina lo horroroso que es a los ojos de Dios un adulterio. O se hace por un desconocimiento totalmente de la Biblia, o se hace porque no existe temor de Dios en nuestros corazones. Pero la Biblia dice que usted es templo de Dios, y si usted destruye, ¿sabe qué significa destruir el templo de Dios? Hermano, es sacar a Dios y meter al diablo otra vez. Porque el pecado, ¿quién es el padre del pecado? No lo diga con cariño. ¿Quién es el padre del pecado? Es el diablo, hermano. Y el diablo lo que quiere es destruirnos, y él lo que quiere es sacar al Espíritu Santo, hermano, y sentarse otra vez a gobernar su vida. Por eso, déjeme decirle, en un hogar donde el diablo se mete para hurtar, matar y destruir. Pero oiga bien, hermano, dice también la Biblia en el verso 17 que si alguien destruye el cuerpo, el que se convirtió en templo, Dios, no dice el hermano Cornelio, no dice fulano, Dios, ¿qué dice? Lo va a felicitar en aquel día. Dice, Dios lo va a destruir. Oiga, hermano, por favor, anote eso en su Biblia. Porque si eso no está anotado en su Biblia, usted va a pensar que está jugando, y está jugando con fuego, está jugando con su propia muerte. Y dice que Dios va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, es santo.
Hermano, nuestro cuerpo ha sido limpiado, ha sido purificado, ha sido santificado. Lo único que le hace falta es ser glorificado. Entonces Él dice, hermano, que va a destruir eso. Y oiga bien, hermano, tenemos que ver nosotros cómo vamos, hermano, aclarando este asunto. Pero déjame decirle algo. Acá en la primera carta de Corintios nos habla, dice, hermano, que si nosotros unimos nuestro cuerpo con el de una mujer y pecamos, hermano, nos hacemos con ella un solo cuerpo. Y prácticamente eso es la fornicación o el adulterio. Hermano, no hay pecado más horroroso que el de la fornicación y el adulterio, porque, hermano, sacamos a Dios que moraba en nosotros y dejamos que entrara el pecado, el diablo, y nos corrompiera internamente. Cuando nosotros vemos eso, nos vamos a dar cuenta, hermano, que, oiga bien, mucha gente está de acuerdo en que la salvación no se pierde. Pero déjeme decirle, hermano, la salvación se puede perder y se pierde por descuido nuestro. Nosotros somos, hermano, los que por nuestra irresponsabilidad y falta de consagración a Dios dejamos la palabra de Dios, dejamos aquel pacto que hicimos delante de Dios y empezamos, hermano, a darle rienda suelta a nuestras emociones, a nuestras pasiones desordenadas, a nuestras cosas del mundo, y dejamos que el diablo una vez más gobierne nuestras vidas. Y entonces yo digo, ¿qué me decía? Hay algo en la Biblia. Si Dios habita en nosotros, no puede habitar el diablo. Ahora, si el diablo habita en nosotros, tampoco puede habitar Dios. Déjeme decirle, usted como dama, por eso es que hay un tema profundísimo en la Escritura, y tal vez el más profundo de la Escritura, y es el matrimonio. Levánteme la mano a las hermanas que se sentirían felices compartir el mismo hombre con otra mujer. Ninguna se sentiría feliz, porque le diría, o vas a ser mío o ni para ninguna de las dos, y que Dios te agarre confesado. Las mujeres pueden tener un tamañito así chiquitito, hermano, pero ¿sabía usted que en los frascos pequeños se guardan los mejores venenos? Y entonces, hermano, si usted se atreve a jugar con su esposa, usted no sabe lo que es capaz de hacer ese muchachito, esa muchachita chiquita, porque no es el tamaño, es la inteligencia que tenga. Y nosotros dormidos nos puede pasar lo de Sansón. Ahí podemos perder todo lo que Dios nos había dado. Sansón es una muestra, hermano, de que realmente nosotros, si jugamos con las cosas de Dios, Dios puede destruirnos. Hermano, la clase. Entonces, una de las, hermano, de las formas en las cuales podemos entender al Hijo de Dios es que es alguien que reconoce que ahora no solo es cuerpo, alma y espíritu, sino que ahora es templo y morada del Espíritu Santo, y que Dios vive en él, y por eso su vida debe ser una vida apartada del pecado, una vida consagrada a Dios, una vida donde Dios sea el amo y Señor de su vida. Hermano, eso es importante. Donde Dios tiene la primacía en todo. Hablábamos, hermano, de que Dios nos está llamando, y uno de los llamamientos más tremendos es aquel que dice: el que ama a padre, madre e hijos más que a mí, no es digno de mí.
Es algo sumamente, es la primacía que Dios tiene, hermano, donde Él es el que está por encima de todas las cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que vencer. Cuando Cristo verdaderamente mora y el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, nosotros nos vamos a conducir en santidad y temor de Dios, donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Usted no puede decir, aquí no está Dios. Dios está en todo lugar. Y es ahí donde nosotros vamos a caminar en temor de Dios. El temor de Dios es reconocer que Jesús está en todo lugar y que nos está observando. Eso es importante. Quiero que cierre sus ojos esta noche. Quiero dejar estos pensamientos en su corazón. Quiero que analicemos nuestra vida. Quiero que nos sinceremos delante de Dios. Y quiero que le digamos, Dios, enséñame a caminar rectamente delante de ti. Señor Jesús, en esta noche yo quiero enviar esta palabra a lo más profundo de cada corazón. Señor, permite que cada uno de mis hermanos pueda, oh Dios, empezar a sincerarse contigo. Y yo quiero que tú trates con cada uno de ellos. Señor, pongo en tus manos esta congregación. Límpianos, Señor. Límpianos de toda inmundicia de pecado. Desenmascara, Señor, toda intención de pecado. Y que no haya nada que nos detenga para poder corregirnos, Señor. Por favor, danos la autoridad, no solo para señalarlo, sino para corregirlo. No importa en quién suceda. Señor, sabemos que el pecado aparta la presencia tuya de nuestra reunión. Por eso te suplicamos, toma el control de nuestras vidas y que en nuestras vidas tu gloria sea vista. Padre, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Saludémonos unos a otros y le invitamos a nuestro próximo servicio. Que Dios le bendiga.